El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro: sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió: si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino: si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Este es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito, y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, y creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es cierto que el Señor se complace muchísimo en los corazones sencillos, humildes, dóciles, en los corazones que sin tanta traba le ponen apertura y mucha docilidad a su palabra. Jesús mismo le decía al Padre: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque le has revelado estas cosas no a la gente sabia e inteligente, sino a la gente de corazón sencillo y humilde. Él mismo pone un niño en el centro, lo narra San Mateo en el capítulo 18, y les dice a sus discípulos: les aseguro que el que no se haga como un niño como este, no entrará en el reino de los cielos. De hecho, el verbo en griego que utiliza San Mateo para hablar de la actitud a la que se debe volver y ser niño es la conversión. Quien no cambie y se haga como un niño no entrará en el reino de los cielos. Lo que San Pablo está padeciendo es efecto no de corazones inocentes y de corazones sencillos y humildes. Está padeciendo esto por la dureza de los corazones. Porque si San Pablo hubiera venido con otro lenguaje a anunciarles el Evangelio a ellos, San Pablo no hubiera padecido lo que padeció de parte de sus hermanos judíos. ¿Qué no les gustó a ellos? No les gustó de que San Pablo les dijera que el criterio que ellos tenían de la fe no era el correcto y que la esperanza absoluta de la fe era el amor de Dios y que ese amor ya no se estaba manifestando ni en la ley ni en ninguna otra cosa, sino en Cristo. Y que acoger a Jesús, vivir como Jesús vivió, acoger cada una de sus palabras, convertirse a Él, era el camino adecuado para salvarse. ¿Y qué era lo que tanto les fastidiaba a los judíos? Que la exigencia que pedía Jesús para vivir el Evangelio era una pureza de corazón. Jesús no admitió ningún tipo de malicia en el corazón.
desde el primero hasta el último de los mandamientos, quiso que la verdadera adoración al Padre fuera real y que el primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas no se basara en un estereotipo externo, en un ritualismo externo, en cumplir simplemente ritos, hacer una cantidad de oraciones, hacer una cantidad de prácticas religiosas para decir que se amaba a Dios. Vino a denunciar eso. Es más, es muy impactante ver cómo el Señor no tiene reparos en denunciar los criterios y las prácticas incorrectas frente a la ley y el amor de Dios, que es la primera práctica de la justicia. Porque Jesús vino a decir que a Dios se le debía el corazón, se le debía todo el ser, se le debía cada una de las tendencias más fuertes de nuestros afectos y de nuestra voluntad, que Dios no estaba reclamando ni chivos, ni sacrificios, ni ritos, ningún tipo de ofrendas. Estaba reclamando la totalidad de un corazón que Él había creado y la totalidad de un corazón que Él había redimido. Esa es la práctica de la justicia de la que habla hoy el Salmo, en la que el Señor se complace. Y eso fue lo que vino a decir Jesús y lo que replicó San Pablo. Que la vivencia precisamente de las fiestas y esa práctica del culto no era un culto vacío, porque lo dijo también citando al profeta Isaías: este pueblo me honra solamente con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y eso les fastidió a los fariseos, porque ellos se sintieron desenmascarados y se dieron cuenta que no tenían la adoración de un corazón, que en su corazón había otras cosas y otras personas más importantes que Dios. Y Cristo les descubrió eso. De hecho, hay muchas cosas que los evangelios, los agiógrafos no nos alcanzaron a contar detalladamente, pero fue eso. Porque cuando vino Cristo con su modo de vivir y con su modo de predicar, puso en evidencia la corrupción de los corazones, de muchos corazones que verdaderamente no amaban al Señor con su corazón, sino que tenían preferencias por otras cosas y otras personas que no era el Señor. Y eso no le gusta al Señor. Eso no lo quiere el Señor. Porque así, recorriendo cada uno de los mandamientos de no jurar su santo nombre en vano, Cristo estaba reclamando para el Padre la autenticidad de un corazón puro que no utilizara a Dios como un medio para conseguir ciertos fines, aunque buenos, pero que no lo utilizara como medio para conseguir ciertos fines. Porque ¿qué estaba pasando? Estaban utilizando a Dios como medio para conseguir fines, conseguir fama, conseguir gente, conseguir poder, tener ciertas repercusiones en el mundo, en el contexto judío en el que se veía, poder alcanzar cierto puesto en los ambientes sociales y en los grupos religiosos, y utilizaban a Dios para eso, para hacerse importantes ante la gente. Y eso no era lo que pedía el tercer mandamiento cuando decía santificar las fiestas. Es que Dios es fin, Dios no es medio. Dios es fin hacia el que nosotros debemos tender por encima de todo, por encima de cualquier persona. De hecho, tampoco les gustó a los judíos que Cristo absolutizara a Dios y se absolutizara a Él mismo por encima del papá, de la mamá, del hermano, de la hermana, del hijo, de la hija, del esposo, de la esposa. No les gustó, y esto era lo que San Pablo replicaba, porque la verdadera esperanza de Israel y del pueblo judío se fundamentaba precisamente en tener nuestro corazón puesto en el Señor. A nosotros nada nos puede distraer. No podemos ser tan ciegos de dejarnos distraer por cualquier cosa. En cuanto al amor de Dios se trata y la vivencia por el Señor, no podemos ser superficiales, dejándonos distraer por trivialidades en el camino hacia el amor de Dios.
Y eso fue lo que Cristo denunció y eso fue lo que San Pablo replicó, porque la única esperanza de Israel es Dios y se ha manifestado en Cristo Jesús. Y podemos seguir cada uno de los mandamientos. Por ejemplo, el mandamiento de la vida. Dios ama la vida y la opción por la vida es lo más importante y la dignidad de cada persona humana. No utilicemos a la persona humana para nuestros propios fines y beneficios. Acojamos la persona humana, su dignidad y su vida para llevarla a Dios. Porque esa es la exaltación de la vida que hace el quinto mandamiento. Cada vida es tan valiosa que cada uno de nosotros tiene que hacer todo lo que sea posible por llevar cada persona humana al Señor. Es tan valiosa que nuestra tarea es llevar a cada persona a Dios, porque donde se realiza la vida humana y se valora la vida humana es en Dios mismo. Por eso le dice el Señor a Pedro: si dejo a Juan hasta mi vuelta, ¿a ti qué te importa? Es que tú estás conmigo y tu vida se realiza en mí. Tú no tienes que estar mirando qué hago o no hago con Juan. Y de una el Señor le cortó esas pretensiones celosas y envidiosas. Porque nos volvemos competitivos y creemos que es que Dios nos va a amar porque hagamos muchas cosas. Dios no nos ama en razón de las funciones que nosotros realicemos dentro de la iglesia. Ese es un amor muy desordenado, muy pobre y mezquino. Dios nos ama porque somos sus hijos, porque somos sus criaturas. Y por eso hay gente pobre en la iglesia y en la vida cristiana buscando aceptación de otros, porque todavía no ha llegado a la experiencia del amor de Dios. Porque todavía su corazón está entorpecido y ciego buscando la aceptación de otras personas. Y tanto sufre una persona así. Pobres, porque se convierten en esclavos. Qué terrible andar haciendo las cosas uno en la vida para que otros lo acepten. Qué horrible tener que estar orientando la vida para recibir aceptaciones de las criaturas. Eso es muy doloroso y una persona termina muy mal así. Y por eso Dios reclama la vida para sí. Y ese es el quinto mandamiento. Miren, no nos dejemos engañar. A veces en nosotros se van despertando ciertos celos y envidias y ciertas competencias que terminan convirtiéndose en resentimientos y en odios. Y nos volvemos explotadores, posesivos, perniciosos, desordenados. Es que nuestra única orientación es el Señor, es la esperanza de Israel. Miren, no hay nada más terrible que uno terminar haciendo las cosas para que la gente lo acepte. Cuando tenemos todo un Dios volcado hacia nosotros, diciéndonos: y es que yo no te basto, y es que yo no te soy suficiente. Esa es la tristeza del Señor. Es que mi amor por ti no te es suficiente, que andas mendigando amores humanos, aceptación humana. Es que lo que yo he hecho por ti no te basta. Es que no valoras lo que yo hago por ti todos los días, que me sigo ofreciendo en sacrificio por ti, que andas mendigando amores humanos. Es que no te basto. Es que no te soy suficiente. Es que no soy el motivo de tu dicha. Y si Dios no es el motivo de nuestra dicha, qué pesar. Y por eso hay gente competitiva, celosa, envidiosa. Porque ¿qué pasa con los celos? Los celos y las envidias se van incrementando en un corazón que no depende del Señor, que no se fía de su amor. Y por eso los dos últimos mandamientos nos previenen frente a esto, frente a la pureza del corazón: no desear
los bienes ajenos, ni la mujer del prójimo. Y cuando está hablando de mujer es una referencia al apetito afectivo y sexual. Y a las mujeres también les podrá pasar. Es que el apetito afectivo y sexual y el apetito de posesión material solo se satisface con el Señor. Y si nosotros no lo tenemos claro, por eso a los fariseos no les gustaba la predicación de Cristo. ¿Y saben qué fue lo tremendo? Que endurecieron tanto su corazón por esa falta de sencillez y humildad que terminaron odiando al Señor. Terminaron odiando a Pablo. Y terminaron tan envenenados que a punta de calumnias y a punta de mentiras lo fueron desacreditando incluso ante Roma. Por eso el Señor está cuidando el corazón de Pedro. Pedro, tú no te detengas a mirar qué hago o no hago con Juan. Yo te basto. Yo te soy suficiente. Mi amor te es suficiente. Si lo dejo hasta mi vuelta, ¿a ti qué? Por predicar esto, Pablo se llevó los problemas que se llevó. Nosotros lo único que necesitamos es el amor del Señor. Y es que todos los días nos vemos tentados, todos los días. Porque como este mundo cada vez se está quedando sin seguridades y esto va a seguir creciendo. La gente creyó que era mentira cuando en pandemia el Señor lo dijo claro, esto está empezando y esto va en aumento. Y es así. No es mentira, es verdad, esto va en aumento, esto no va a disminuir. Porque el Señor está probando nuestros corazones. Y gracias a Dios nos está dando estas pruebas. Gracias a Él. Gracias al Padre, Cristo nos está probando. Y ojalá lo siga haciendo. Porque como estamos nosotros es la única manera de determinarnos, o por el Señor, o por nosotros mismos, o por el mundo, o por el pecado. Cada uno al fin de cuentas es libre. Dios no va a obligar a nadie, ¿sí? Dios no va a forzar la voluntad de nadie. Y Dios nos va a dejar, nos dio la libertad. Cada uno elige lo que quiere. Si ama o no ama al Señor. Pero en este momento tan especial que vivimos, nosotros no nos podemos dejar entretener. Tenemos al Señor. Es la oportunidad más grande que tenemos para descubrir su amor y hacernos dependientes solamente de Él. Los primeros siglos del cristianismo se vieron marcados por experiencias muy impactantes. Muchos hombres y mujeres lo dejaban todo por el Señor. Hace unos días me llegó un retablo de una santa muy especial, Santa Filomena. Una hija espiritual me hizo llegar eso, yo no la conocía. Una jovencita que se sometió a varios suplicios. Era la santa del Santo Cura de Ars. Se sometió, no le importó su vida, no le importaba nada. Le importaba el Señor. Solo amar al Señor y vivir para el Señor. Y la mayor libertad que nosotros podemos tener es jugárnosla por el Señor. Si a este lo dejo hasta mi vuelta, ¿a ti qué? Tú sígueme, yo te basto. Yo soy lo más importante, dice el Señor. Tú mantén tu mirada fija en mí y acércate a mí. De ahí que nosotros siempre debemos hacer elección de aquello que nos conduzca más al Señor. Y debemos apartarnos de aquello que nos aparte más del Señor y nos quiera dejar en las criaturas. Nunca nos dejemos envolver por la manipulación de las criaturas. Un corazón enfermo es un corazón muy manipulador. Un corazón herido que no se ha hecho dependiente del Señor es un corazón muy manipulador. Y no crean que a San Pablo no intentaron manipularlo.
también, pero fue un hombre libre, no se dejó manipular, porque aprendió, conoció y experimentó que el amor de Dios era lo más grande para vivir. Por eso el Señor verá a los justos con complacencia. Mire, uno puede estar, todos estamos enfermos, todos, yo el primero, tengo muchas heridas. Las heridas nos pueden servir para dos cosas: para radicalizarnos por el Señor y no embelezarnos en ninguna otra tentación de afecto. Y entonces, en ese sentido, la enfermedad se convierte en una bendición. ¿Sí? Como la mujer hemorroísa. 12 años sufriendo porque quiso. No crean que fue porque quiso. Pero un día se dio cuenta de lo que Dios le había querido mostrar desde hacía tiempo. Que la plenitud era Él y que estaba en Cristo. Padre, pero es que 12 años porque ella no se había dado cuenta que estaba Cristo. No se dio cuenta que estaba Cristo porque no quiso. La Virgen se dio cuenta antes de que Él viniera al mundo, que estaba Él. Es que Cristo siempre ha existido, es la segunda persona de la Trinidad. Por eso la fe de la Virgen es tan grande, porque lo descubrió primero que todos en su corazón. San Agustín dice que antes de que se encarnara en su seno, Él ya se había encarnado en su corazón. La Virgen puso tanto su esperanza en Dios que descubrió al Verbo antes que todos. Y el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium lo afirma, ¿sí? De una manera privilegiada, su fe la llevó a alcanzar unas gracias muy altas. Eso mismo lo hizo Dios con todos. A todos nos dio el mismo don. A todos. No hay ningún ser humano en esta tierra, porque es una mentira que algunos predican, es una mentira. No hay ningún ser humano que no esté posibilitado para conocer el amor extraordinario de Dios. Porque un Dios así, algunos predican en nombre de la misericordia, porque así lo hacen, pero es una mentira. En nombre de la misericordia, que es que algunos recibieron unas gracias mejores que otros. Pura mentira, eso es herético. A todos Dios nos concedió la misma gracia. ¿Ustedes piensan en pensar en un papá que es elitista? Que a unos les da algo mejor que... Yo no quiero un papá así. Un Dios así, lejos de mí, ¿sí? El Dios que yo conozco es un Dios muy justo. A todos por igual. Lo que pasa es que hay algunos que aprovechan más que otros. Juan fue más osado, ¿sí? Porque Juan se le recostaba en el pecho. El pecho de Jesús era para todos. Para todos. Si Pedro lo hubiera querido hacer allá, se hubiera podido recostar y el Señor nunca se lo hubiera impedido, ¿sí? Yo recuerdo un día, yo tuve una experiencia muy bonita. A través de un libro, leí algo y yo sentí ese día que Jesús me decía: yo quiero que seas un Juan para mí, ¿sí? Para que aproveches mi amor. Un día, por ejemplo, yo sentí que el Señor me llamó a la pureza. Y yo dije: Señor, yo creo que tú eres capaz de hacer esto. Y me imagino que todos los que crean lo alcanzan. Y es así. Un día llegó un esposo y me dijo, esto a veces varios me dicen: Padre, imagínese que yo en una homilía le escuché a usted que la Eucaristía era suficiente para que se acabara en mí ese vicio de la masturbación y de la impureza y de la lujuria. Y yo le creí, Padre. Y yo me aferré a la Eucaristía, Padre, y nunca más volví a caer en eso. Es decir, que hay cosas a las que nosotros nos volvemos, el que es avaro, ¿sí? El que tiene la tendencia a estar envidiando, son vicios. Pero hay gente que no tiene eso, porque el Señor ya alcanzó esa gracia. No porque Dios no me la haya dado a mí, a todos nos dio esa gracia, es porque yo no la quiero aprovechar, ¿sí? Pero todos tenemos las mismas posibilidades, todos. En la realidad del amor de Dios, todos tenemos las mismas posibilidades. ¿Qué quiere decir? Que el que no lo hace es porque no quiere. Es así de sencillo, ¿sí?
La mujer cananea lo vio claro. Dijo, yo no me voy a dejar arrebatar esta gracia. Jesús no la miraba. Después dijo que no era para ella. Después dijo que él había sido enviado a de la casa de Israel. Y sin embargo ya no perseveró. Dijo, yo no sé, pero yo aquí voy detrás. Y se alcanzó la gracia. Miren, yo en mi vida, no solamente en mi vida sacerdotal y religiosa, yo no sé por qué, ni siquiera yo entiendo ese campo, pero a mí me ha tocado atender muchas personas, hombres y mujeres, llevados por la lujuria. No uno, muchos. De muchos han recibido todos el mismo anuncio, ¿sí? Y muchos han creído y han salido de eso. Desde la prostitución, yo he conocido jovencitas, yo las he atendido. Mujeres que eran prostitutas. ¿Y saben para qué lo hacían? Para poder tener un poquito de seguridad y afecto. No porque les gustara eso, sí. Porque la mujer cuando es insegura es capaz de apostar. Tiene su corazón herido y no tiene claro que es el Señor, es capaz de entregar lo que sea con tal de tener un poco de afecto. Un pastor protestante cuenta de una mujer que se llama María. Llegó a explotarse tanto porque en la heroína ella encontró amor. Ella encontró que cada vez que se inyectaba heroína se sentía tranquila, se sentía segura. La heroína se convirtió en su Señor, en su Dios. Y con tal de tener esos efectos de la heroína, ella hacía lo que sea, hasta el punto de prostituirse, las veces que fueran el día, con que le dieran para una dosis. Un día llegó un hombre ungido y le dijo, tú no necesitas de eso porque hay alguien que te ama, ¿de verdad? ¿Sí? Y ese amor no se acaba, no es como el amor de la heroína que te dura un ratico, ¿sí? Te va a hacer feliz para siempre. Y no tienes que pagarle. Tú para tener los efectos de la heroína tienes que ir a pagar, tienes que entregar tu dignidad de mujer. Este no, te va a pedir nada. Y se llama Cristo. Y te ama y no te pide nada a cambio, nada. Lo único que te pide es que creas en Él y en su amor y ese amor es suficiente. Y esta niña creyó en eso y salió de la prostitución y se convirtió en una predicadora, contando por el mundo lo que el amor de Dios era capaz de hacer. Y es tan grande el amor de Dios que es capaz a esas mujeres, a mí me ha tocado verlo. Yo les devuelve la inocencia, esa que nos hablaba, de la que nos hablaba la iglesia en el tiempo de Cuaresma. Había una petición de colecta que le decíamos al Señor que nos devolviera la inocencia que habíamos perdido. ¿Y saben qué tan generoso es el amor del Señor? Que no solamente devuelve la inocencia, sino que la enriquece muchísimo más. Y la persona más impura, más perversa, que creen sencillamente en el amor del Señor y en esta esperanza, se puede convertir en la persona más pura de todas. Si hoy tenemos el ejemplo de María Magdalena. El ejemplo de María Magdalena. A Cristo cuántas cosas no se ganó por andar con esa mujer. Toda su reputación quedó por el piso. Hasta el punto que hoy lo siguen calumniando. Hay un libro por ahí que salió que Cristo se acostaba con María Magdalena, ¿sí? Pero a Cristo no le importa eso. Cristo se expuso a una calumnia incluso hasta después de su muerte, que lo siguen calumniando, porque acogía a una mujer que era lujuriosa, y porque la amó, y porque creyó en ella, y porque nunca la miró con los mismos ojos que lo miraban los explotadores sexuales, como le pasó a la mujer adúltera. Se la llevan para que el Señor la vuelva a nada y el Señor se pone a escribir en el piso. ¿Quién sabe qué escribió el Señor en el piso de esos que tenían la piedra en la mano? ¿Quién sabe cuántos pecados de lujuria comenzó a escribir ahí? Porque era en relación con la pureza que se vieron desenmascarados. Porque con ese mismo rasero era que ellos mismos medían, ¿sí? Y calificaban todo. Cristo no. El amor de Dios es tan grande que nosotros nos tenemos que hacer dependientes de ese amor. Es el amor suficiente para vivir.
Si lo dejo hasta mi vuelta, ¿a ti qué? Si este me entiende o no me entiende, tú no te preocupes por eso. Me tienes a mí que te entiendo y te comprendo. Búscame a mí y ya. Es lo único que nosotros debemos hacer. No nos dejemos engañar, porque el demonio hoy tiene muchas anchas para entretenernos en una cantidad de cosas superficiales y mundanas que no son el Señor. Y dejemos que el Señor nos libere rápido de la dependencia a las criaturas y a este mundo, para que nos hagamos solamente dependientes de su amor. Cuando uno encuentra el amor del Señor, uno encuentra lo más grande. Yo me acuerdo cuando yo tuve una experiencia muy fuerte del amor del Señor, precisamente fue en un mes de esto, sí. Y me estaba yendo muy bien económicamente y le dije a mi mamá, mamá, voy a dejarlo todo y me voy a ir con ese. Mijito, pero usted sí lo está pensando. Ella que oraba por mi conversión, ahora me dijo, mijito, que eso fue en cuestión de 15 días. Y yo soy un convencido que eso que a mí me pasó, le puede pasar a cualquiera, al que crea. Yo lo creí. Y yo estoy convencido de que esa fuerza sobrenatural que Dios me dio a mí para creer, Dios se la dio a todo el mundo, la misma, se la dio en el bautismo. Yo dije, me voy, esta es la hora. Una joven, una amiga mía, pues yo ya daba unos desórdenes inmorales, una mujer hermosa, que para los criterios del mundo cualquier hombre la quisiera, y se me paró de frente y me dijo, Omar, mírame, ¿es que ya no te gustan las mujeres? Le dije, no, me gustan más, ¿sí? Porque son hijas de Dios, ¿sí? Porque ya las aprendí a valorar como verdaderamente son, hijas de Dios. Una mujer, en esos días, porque a mí me arrancó la revolera de que tenía que entrar, y yo estaba feliz, y estoy feliz, pleno, yo nunca me arrepiento. Me dijo una mujer, yo andaba enredado con mujeres, me dijo una mujer, Omar, ¿le puedo pedir una última cosa? Una última cosa no me dijo, fui yo el que lo asumí como una última cosa, sí. Usted me puede regalar un abrazo. Y yo sentí, con una felicidad, yo tenía plenitud cuando le dije, yo ese es el último abrazo que le regalo a una mujer como mujer. Hoy se rompe esta cadena. Porque yo sentí que el Señor me enseñaba a abrazarlas como sus hijas, no como objetos de placer, porque no lo son. Son hijas de Dios, son hijos de Dios. Y es que el amor de Dios nos enseña eso. Y es verdad que en mi camino ocasional yo me he encontrado mujeres que malinterpretan las cosas y me dicen, a mí eso no me atormenta ni me da rabia. Yo les digo siempre, hay alguien más grande que yo. Se llama Jesús. Y eso es bonito cuando comienzan a comprender eso. Yo no le tengo miedo a eso, ¿sí? Porque sé que el amor de Dios es muy grande. Y además el corazón de un sacerdote tiene que ser un corazón de acogida como el de Jesús. Para todos. Sin importar qué piensen, qué digan. Porque hay gente muy desordenada, ¿sí? Lamentablemente es así. Pero bueno, eso es problema de cada persona. Cristo fue un hombre libre. San Pablo fue un hombre libre. Y por eso nosotros tenemos que alcanzar esa libertad del amor del Señor. Un amor que alcanza para amar a todos. A todos. No para explotar a todos. Porque cuando el amor nuestro es para explotar a los demás, eso ya es desorden. El amor de Dios es para amar, para acoger a todos, para darse por todos. Y no a la manera de todos ni al criterio de todos, al criterio de Dios. Yo le doy gracias al Señor porque Él siempre con sus criterios nos salva de la manipulación del mundo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Estos días nos hablaba de la unidad. Padre, que sean uno como tú
y yo somos uno, pero no como el criterio perverso y dañado hoy dice que seamos uno, ¿sí? Padre, que ellos sean uno como tú estás en mí y yo en ti, para que el mundo crea. La unidad que nos pide el Señor es basada en la Trinidad, no en otra cosa. Y hoy muchos cristianos con el corazón dañadito, muy dañadito, hablan de unidad, pero a su manera, ¿sí? Y manipulan con eso, manipulan las pobres conciencias. Mire, hay gente dentro de la iglesia explotada por otros. Ayer salió un documento, ayer fue 17, sí. Ayer salió un documento, gracias a Dios, Dios sigue asistiendo a la iglesia, sobre el tema de las manifestaciones sobrenaturales y apariciones marianas. ¿Y qué dijo la iglesia? Ojo que hay manipulación. Y con esto manipulan conciencias para obtener beneficios de fama, y hablaba de grupos, beneficios de poder, para poder tener control, un control religioso y espiritual sobre las personas. Ojo, dijo la iglesia ayer, mucho cuidado, porque la iglesia en sus estudios se ha dado cuenta que esto, y para obtener beneficios económicos y poderes políticos incluso, pues aquí en Colombia lo vivimos, real, con grupos así dentro de la iglesia, que están explotando a la gente, manipulando sus conciencias, y la pobre gente que no sabe, dice, es que aquí está Dios. No, Dios ahí lo que es, utilizan a Dios como medio para manipular a la gente y decirle, la única manera de que tú vivas en gracia es que estés aquí. Ojo que eso ya es perverso. La única forma en que tú puedas amar al Señor y perseverar en la fe es que estés aquí. Ojo que eso ya no es de Dios. La iglesia eso lo ha condenado durante siglos. La iglesia, ¿saben qué nos dice la iglesia? Lo único que tú necesitas, hijo e hija, lo único es que te aferres a los sacramentos, sobre todo a la Eucaristía, que Cristo nos la dejó como alimento de perseverancia. La iglesia es clara, miren, lo más hermoso que tiene nuestra mamá, la iglesia, por eso es tan bella, porque nos libera de toda dependencia humana. La iglesia nos dice, Cristo es la Eucaristía, y por eso yo les doy la Eucaristía todos los días. Vengan a ella, que con eso tienen. Quieren hacer verdadera vida comunitaria. ¿Saben cuál es la expresión? La expresión de comunidad más hermosa y alta que hay en la iglesia. La expresión de vida comunitaria es la Eucaristía. ¿No ven que estamos aquí todos como hermanos? Todos. Con un mismo fin, que es Cristo. Esta es la expresión más hermosa. Y esto nos coloca de acuerdo a todos. Sin peleas, sin contradicción. Cristo, esta es la expresión de unidad más hermosa. El Señor y el Padre es feliz viendo aquí a sus hijos, porque en cada Eucaristía Él ve que Cristo le cumplió la tarea de reunir a sus hijos como pueblo, como familia santa, y el Padre es feliz. Ustedes no se imaginan la felicidad del Padre Celestial cuando nos ve a todos dependiendo de la Eucaristía, cuando nos ve la Virgen es plena. Cuando nos ve a todos en la Eucaristía dependiendo de su Hijo y ve que todos nos fascinamos con él, la Virgen se siente plena. Para el cielo esa es la plenitud, para Dios, para el Espíritu Santo. Por eso, miren que en la plegaria eucarística hay una parte donde dice, te pedimos, Padre, que quienes comulgamos el cuerpo y la sangre de Cristo, bueno, más o menos así, no me acuerdo ahorita, pero que seamos uno por la comunión y el cuerpo del cuerpo y la sangre de tu Hijo. Pero qué pecado, la gente manipulada hoy se está saliendo de la Eucaristía y se va a buscar formas de vida comunitaria en otros lugares. Miren, yo escucho, una persona de otro país me escribió y me dice, Padre, es que yo no me siento bien en este grupo, pero me dicen que si no sigo acá, que me voy a desconvertir y tengo miedo de que eso sea así, de que yo no voy a perseverar en la fe. Le dije, no tengas miedo, eso no es de Dios. Y dio el salto, y cuando dio el salto, claro, le cayeron encima, el diablo te está engañando, te vas a perder. Y ahora es una persona feliz yendo a la Eucaristía, plena, con su dependencia al Señor, más tiempo para ir al Santísimo, y sigue perseverando en la fe. ¿Cómo te sientes? Me siento libre, Padre. No una, muchas, de unos grupos sectarios. Otra cosa que habló el documento ayer que sacó la Santa Sede,
tendencias sectarias, de grupos que le dicen, vea, no vaya donde este padre, a esta parroquia no vaya. Así son. Eso es puro sectarismo venteado, como decimos los paisas, venteados, ¿sí? Dañino para el alma. La iglesia, ¿qué nos dice? Aférrese a los sacramentos, aférrese. La iglesia no es sectaria, ni siquiera es autorreferencial. Esté pegadita. ¿Por qué nos llaman tanto a estar cerca a la parroquia? Porque como la parroquia es la que nos ofrece los sacramentos, la fuente de vida. Entonces, pues pidámosle al Señor, hoy que es un día tan especial, día del Espíritu Santo, Él que nos lleva a la plenitud de la verdad, que nos lleve a encontrar esta libertad en el amor del Señor. Todos, absolutamente todos clasificamos, todos, así seamos los más pecadores, todos clasificamos para este amor. Todos. Lo único que Él pide de nosotros es que le creamos, pero todos, absolutamente todos los que estamos hoy en el mundo, clasificamos para el amor de Dios. Y este amor es el que vence. San Juan dirá una cosa bellísima: este amor, cuando llega a la plenitud en el corazón, termina echando fuera el temor. ¿Y saben qué va a pasar cuando todos encontremos este amor? Nos vamos a amar todos. Nos vamos a entender con el amor del Señor. Y ahí sí que vamos a vivir una vida comunitaria plena. Porque lo único que nos va a interesar es amar al otro, darnos por el otro, donarnos. Cuando se experimenta esta fuerza, este amor. Por eso pidámosle al Señor esta gracia de poder llegar a la plenitud de este amor hoy, en este día de Pentecostés, y no nos dejemos distraer ni engañar.